Vamos a hablar ahora de fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción simplemente es una forma de escribir un número que representa partes de un total, de un todo. La fracción tiene dos partes y es el numerador y el denominador. En el numerador es el número que escribimos en la parte de arriba de la fracción y el denominador es el número que escribimos en la parte de abajo de la fracción. Esto que está aquí es la barra de división o de fracción. El denominador es quien indica cuántas partes tiene el total. Es decir, si nosotros tuviésemos una barra de chocolate y la picásemos en 4 partes, el denominador sería el 4. Son las partes que hacen la unidad, el total. Aquí tenemos una ilustración de una unidad formada por un círculo siendo picada en 4 partes. Y tenemos 3 de esas 4 partes coloreadas de rosado. Ese 3 representa cuántas partes o de cuántas partes estamos hablando. Mientras que el 4 representa el total de partes que hacen la unidad. ¿Ok? Así que el numerador representa las partes de las que estamos hablando, del todo, mientras que el denominador representa todas las partes que forman la unidad. Por lo tanto, el denominador nos dice cuántas partes hacen el total. Nota, en este ejemplo tenemos el mismo círculo, pero está siendo picado en 8 partes. Mira cómo el numerador, que representa en este caso una de las 4 partes, es más grande, esta parte es más grande que esta parte de las 8, una de 8 partes. Esto nos da una idea bien importante, y es que mientras más grande es el denominador, más partes tenemos en el total y más pequeñas son esas partes. ¿Ok? Mientras más grande es el denominador, más pequeñas son las partes que forman el total. Por eso decimos que la fracción 1/4 es mayor que la fracción 1/8. Una de 4 partes va a ser más grande que una de 8 partes si la unidad tiene el mismo tamaño. ¿Ve? El círculo tiene el mismo tamaño. Pues los pedazos de 1/4 van a ser más grandes que los de 1/8. Cuando hablamos de fracciones, podemos hablar de dos tipos de fracciones y una mezcla de enteros con fracciones. A estos tipos de fracciones les llamamos fracciones propias, fracciones impropias y números mixtos. Estos dos van a estar relacionados, las fracciones impropias y los números mixtos siempre van a estar relacionados. ¿Qué es una fracción propia? La fracción propia, el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Ok? 1 sobre 2 es un ejemplo. 2 sobre 3 es un ejemplo. 3 sobre 4 es otro ejemplo. 2 sobre 6 es otro ejemplo. Aquí tenemos 4 fracciones propias. En una fracción impropia ocurre lo contrario. El numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, 4 sobre 2, 8 sobre 5, 14 sobre 4. Estos son fracciones impropias. Las fracciones impropias pueden escribirse de otra manera y a esa otra forma le llamamos el número mixto. ¿Ok? Por ejemplo, 8 quintos es lo mismo que decir 1 y 3 quintos. ¿Cómo llegamos a esta respuesta, a esta forma, el número mixto? Pero lo que tenemos que hacer es utilizar división. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Si tenemos 5 dividiendo a 8, sabemos que el 5 cabe en el 8 una sola vez. Y cuando restamos 8 menos 5, eso nos da a 3. Ya el 5 es muy grande y no cabe en el 3. Así que aquí nos detendríamos y diríamos que la respuesta es el 1. Con lo que nos sobró, que son 3.
y el número que estábamos utilizando como denominador, que es el 5. 1 y 3/5. Debemos reducir siempre las fracciones a su forma más simple. Por ejemplo, 2/6 es lo mismo que 1/3. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar la forma más simple de una fracción? Bueno, vamos a estar utilizando factorización y cancelación. ¿Qué es la factorización? Bueno, la factorización es el proceso de romper un número en sus factores. Por ejemplo, el 10 podemos conseguirlo multiplicando 2 por 5. Al 2 y al 5 le llamamos factores del 10. ¿Ok? Así que vamos a estar rompiendo los números en sus factores. Y luego vamos a estar cancelando. Ahora, ¿qué es cancelación? Bueno, la cancelación es el proceso de eliminar factores semejantes en el numerador y el denominador. Por ejemplo, sabemos que el 10 se puede factorizar como 2 por 5 y sabemos que el 15 se puede factorizar como 3 por 5. Ahora, este número 5 está en ambos, el numerador y el denominador. Es un factor en ambos. Lo podemos separar. Y sabemos que 5 dividido entre 5 es igual a 1. Y al multiplicar la fracción 2/3 por 1, eso nos va a dar a 2/3. 2/3 es la forma más simple de la fracción 10/15. Cuando decimos cancelación, nos referimos a que en este paso podríamos haber hecho esto, cancelar el 5, y la respuesta sería 2/3. Y esto pues sería una forma más rápida de alcanzar la respuesta. Para multiplicar fracciones lo que vamos a hacer es, primero que nada, reducir las fracciones a su forma más simple, si es posible. Luego vamos a estar multiplicando los numeradores y multiplicando los denominadores. En este primer ejemplo, medio y 3/4 no pueden simplificarse, no pueden reducirse más de lo que están. Así que lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar 1 por 3, que eso nos va a dar a 3. Y 2 por 4, que eso nos va a dar a 8. Y esta sería la respuesta, 3/8. En el segundo ejemplo, aquí sí tenemos algo que podemos cancelar. Por ejemplo, yo sé que 10 es lo mismo que 2 por 5. Y 12 es lo mismo que 2 por 6. Podemos cancelar este número 2 que está aquí arriba con este número 2 que está aquí abajo. Error que cometen los estudiantes a veces, cancelar el 5 con el 5. Nosotros no podemos cancelar el 5 con el 5 porque ambos están en la parte superior de la barra de división. ¿Ok? Solamente podemos cancelar números del numerador con números del denominador. No tenemos ningún factor común entre el 5 y el 14, ni el 5 y el 6. Por lo tanto, ya esto terminamos. Aquí lo que podemos hacer es multiplicar el 5 por el 5, que nos va a dar a 25. Y el 6 por el 14. Serían 24. Tenemos 2. 6 por 1 son 6 y 2 más son 8. Son 25 sobre 84. En el tercer ejemplo, vemos que el 7 y el 28 tienen factores comunes. Son 7 por 4. Podríamos cancelar entonces el 7. Podemos cancelar. También el 30 y el 15 tienen factor común porque 30 es lo mismo que 2 por 15. Así que podemos cancelar el 15 con el 15. Nota que se eliminaron todos los números que están en el numerador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, recuerda que 7 es lo mismo que 1 por 7. Así que si yo cancelé el 7, todavía queda el 1. La respuesta sería 1 sobre 2 por 4, que son 8. Dividir fracciones es básicamente la misma idea que multiplicarlas con un solo paso adicional, que sería que primero hay que invertir la segunda fracción
Esto va a convertir la división a multiplicación, luego reducimos las fracciones a su forma más simple si es posible y multiplicamos esas fracciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí, en este caso, la primera fracción se quedaría igual y la segunda se voltearía, convirtiendo esto en una multiplicación, se invierte. Ahora vemos que el 15 y el 5 son factores comunes, así que tenemos aquí 3 por 5. Podemos cancelar este 5 con este 5. Y nos quedaría 3 por 3, que son 9, sobre el 4. Esta es una fracción impropia, así que tenemos esta forma de contestar. Y si dividimos 9 entre 4, sabemos que el 4 cabe en el 9 dos veces, que son 8 y sobra 1. Tiene la forma mixta. En el segundo caso, lo que estaríamos haciendo es dejando la primera fracción como está. Invertimos la segunda. Nota que 6 y 24 son un factor común. 6 por 4 son 24. Y el 7 y el 21 también, porque 21 es 3 por 7. Significa que podemos cancelar el 6 con el 6 y el 7 con el 7. Lo que nos sobró es 3 cuartos, así que esa sería la respuesta. 3 y 4. ¿Qué te parece si tú haces el tercero? Ponle pausa al video y luego de que lo termines, entonces comparas tu trabajo con el mío. Muy bien, tendríamos que invertir la segunda fracción. Vamos a escribirlo por aquí. Sería 10 sobre 27 multiplicado por 18 sobre 35. 10 y 35 tienen un factor común que son el 5. ¿Verdad? Cancelamos el 5 con el 5. Y 27 y 18 tienen un factor común también, que es el 9. 9 por 3 y 9 por 2. Cancelamos el 9. Nos viene quedando 2 por 2, que son 4. Y 3 por 7, que son 21. Esa es la forma más simple de esta división. Nosotros podemos escribir las fracciones como números decimales si utilizamos la división. Por ejemplo, 3 sobre 5 sería lo mismo que decir 5 dividiendo al 3. Sabemos que el 5 no cabe en el 3, por eso vamos a poner un número 0 y un punto decimal. Ese punto decimal es el que está después del entero 3. Todos los enteros tienen un punto decimal a su derecha. Lo vamos a subir, ese punto decimal, y vamos a colocar un 0 después del punto decimal y vamos a visualizar esto como un 30. Nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 30? Bueno, ahí cabe 6 veces, que es exactamente 30. Y no sobraría nada, por lo tanto la respuesta es 0.6. A esto se le conoce como un decimal finito. Un decimal finito es uno que se acaba. Vamos a ver cómo dividiríamos 5 entre 3. En este caso, el 3 queda fuera de la casita. El 3 dividiendo al 5 cabe una vez. 1 por 3 son 3. Y nos vienen sobrando 2. Ahora, el 3 no cabe en el 2. Por eso vamos a poner el punto decimal. Lo vamos a subir. Y vamos a colocar un 0.
y ese 0 lo vamos a bajar, donde está el 2, para hacer un 20. El 3 cabe en el 20 6 veces. Eso da a 18. Nos vienen sobrando 2 y se repite el mismo proceso. Ponemos un 0, lo bajamos y tenemos otra vez el 20. Así que sabemos que va a caber 6 veces otra vez y esto se va a estar repitiendo infinitamente. A este decimal le llamamos un decimal infinito periódico porque repite un patrón. La respuesta exacta sería 1.6 y le colocamos una barra encima del 6 indicando que el 6 se repite infinitamente. Si tuviésemos que redondear la respuesta al entero, diríamos que esto es aproximadamente 2. Si tuviéramos que redondear a la décima, diríamos que esto es aproximadamente 1.7. Si tuviésemos que redondear a la centésima, diríamos que esto es aproximadamente 1.67. Si tuviéramos que redondear a la milésima, diríamos que esto es aproximadamente 1.667. Y así sucesivamente.